le iremos a presentar unas medidas de mejoramiento y otros temitas para los temas del contrato. Nosotras somos del grupo 8 de la materia de legislación laboral. Nos encontramos en el tercer cuatrimestre en la Uniminuto de Educación Virtual a Distancia. Mi nombre es Melanie Lorena López Tafur y el nombre de mi compañera es Ginette Hasblady Romero Flores. Bueno, yo les voy a presentar los elementos esenciales del contrato. La presentación personal del servicio. El primer elemento de un contrato de trabajo es la presentación personal del servicio por parte del trabajador. Al respecto señala el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. La continuada subordinación. En este kit de degustación, la subordinación es el elemento que define la existencia o no del contrato de trabajo. La norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de atacar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. Cuando el trabajador está sometido a las órdenes que el del contratante estemos frente a un contrato de trabajo, sin considerar el nombre que pertenece a hayas dado. Tercero, la retribución o remuneración del servicio. Este es un elemento común a todo contrato bilateral y oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como un salario como retribución del servicio, que el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Si se configuran los tres elementos del contrato de trabajo, la retribución que se haya pactado se considera salario sin importar que las partes le hayan llamado de otra forma. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se refirió a ello de forma muy clara a la sentencia 13088 del 1 de marzo del 2000, con potencia al magistrado Germán Valdez de Sánchez. Para desvirtuar una relación laboral es insuficiente que como prueba de exhiba un contrato y unas facturas o cuentas de cobro donde el concepto relacionado sea honorarios, puesto que si se probó la existencia de la continua subordinación o dicho de otra manera, si el empleador o la contratista no pudo desvirtuar las presunciones de subordinación que le deriva el 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se configura el trabajo de trabajo realidad. Listo, seguimos con cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una, que en este caso sería el empleador y el trabajador. Entonces, por parte del empleador, bueno, primero que todo, las medidas de mejoramiento son las que permiten mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador se ven las siguientes. Primero, la implementación del sistema de seguridad y de salud en el trabajo. Segundo, informar el salario que devengará, horario y periodo de prueba. Tercero, dar a conocer el sobre del reglamento interno de trabajo. Cuarto, reconocimiento del tiempo extralaborado y reconocimiento de los recargos. Quinto, es no exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberían ser extenuantes. Sexto, cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. Siguiente, en caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho y darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempleo en su labor. Ofrecer un plan de beneficios a los empleadores. Reconocer el logro de sus resultados y asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional. Por parte del trabajador, cumplimiento de las actividades para las que fue contratado, cumplimiento del horario laboral y tener un interés mutuo. Satisfacción de ambas partes en la relación laboral, compromiso y responsabilidad con sus deberes y obligaciones. Generar la confianza por parte del empleador,
cumplir con el reglamento interno de trabajo y por último, informar de anomalías o malos manejos de compañeros, pero de los que se tenga plena seguridad y evidencia. Bueno, por último, veremos cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se pueden optar por ciertas medidas que prevengan la desprolección laboral. Primero, cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones. Segundo, implementación de contratos a término indefinido. Tercero, confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado en la compañía. Cuarto, lanzamiento de vacantes al personal interno. Quinto, conciencialización frente al cargo y su importancia, que son como las capacitaciones. Y sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que son vulnerables ante el desempleo. El principio de la estabilidad en el empleo, la estabilidad en el empleo a lo largo de la historia de las relaciones de trabajo se ha convertido en una de las grandes conquistas a alcanzar por parte de los de clase trabajadora. Han sido varias las normas de nuestro ordenamiento jurídico que han concedido a ciertos trabajadores por sus condiciones especiales el privilegio de la deseada estabilidad absoluta que según Catanellas de la Torre consolida el nexo del trabajador con la empresa por cuanto solo puede ser dado de baja de la misma con justa causa. Sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que son vulnerables al desempleo. En el caso de Colombia, el Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991 se enfocó en la distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios, la que estaba llamada justicia redistributiva. Es decir, que la base del interés común se garanticen los medios para que ellos más desfavorecidos y por tanto desiguales tengan las mismas oportunidades de ejercer sus potenciales mínimas en todos los ámbitos y poder así desarrollar la esencia de su libertad. Pues no sé, nos gustaría saber qué piensan al respecto de lo que les dijimos. Bueno, cuando ustedes se refieren al tema del contrato laboral, desde la parte empresarial es importante tener presente que deben estar estipulados, parte que mencionaron, es el salario, las condiciones, el tipo de contrato y mencionar efectivamente quién va a ser el contratante y quién va a ser el contratado. También es cierto que los contratos de trabajo deben mantener una estabilidad, es decir, que debe ser equitativo para las dos partes, ya sea para el empleador y ya sea para el empleado. Solamente los contratos de trabajo son tomados siempre del Código Sustantivo de Trabajo en la mayoría de las cláusulas cuando se refiere a prohibiciones, obligaciones. Entonces, eso más o menos está estipulado. En el caso de la organización que estamos hablando, que es Toro Ortiz, está definido de esa manera. Entonces, siempre está basado en la legislación y basado en el Código Sustantivo de Trabajo. Por otro lado, también quería tener presente que no solamente el contrato de trabajo se hace vigente mediante un contrato físico, sino que existe la posibilidad de hacerse un contrato verbal. Los contratos verbales no necesariamente tienen que estar detalladamente escritos, sino que deben haberse acordado y tener testigos que certifiquen esa viabilidad de ese contrato verbal. ¿Por qué? Porque ahora lo que podemos ver es identificar en el tema laboral es que todo se basa en el hecho de la realidad. Yo puedo tener un contrato con usted, pero estoy haciendo funciones, tengo un salario, eso lo convierte en un contrato verbal, independientemente de que no esté por escrito. Y es una parte que la está cubriendo el Ministerio de Trabajo y sí es importante resaltar. Los contratos verbales normalmente no pueden ser a término fijo porque no hay estipulación por escrita de ese término. Pero en el momento de que se vuelven un contrato verbal, sí se vuelven a un contrato a término indefinido. Entonces hay que tenerlo muy presente, porque no solamente el hecho de que esté escrito lo hace vigente, sino el hecho de que sea también verbal. Vale. Es importante que lo tengan en el proceso y es un tema jurisprudencial que no solamente puede ser en cualquier empresa donde ustedes vayan, los contratos verbales sí son vigentes y son estables ante el Ministerio de Trabajo.
Ah, listo, sí, señora. ¿Listo? Gracias. ¿Y las otras dos personas que están conectadas con nosotros, qué piensan? Totalmente de acuerdo con Lina. Sí, también, totalmente de acuerdo con la compañera. Es súper explicado. Bueno, pues espero que les haya gustado nuestra explicación. Espera que tengo ahí un apunte para ustedes. Cuando se refieren a la estabilidad reforzada, hay que tener en cuenta que el énfasis empresarial con el que se manejan cada uno de los procesos desde la vinculación del trabajador siempre tienen que ir en pro de que esos temas de estabilidad laboral no se conviertan en un tema dispendioso. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hay trabajadores que entran con la mayor sinceridad y hay trabajadores que no. Sí. Entonces, puede ser que la sociedad brinde la estabilidad reforzada o la empresa que hace el contrato, pero el trabajador tiene otras opciones. Entonces, cuando se refiere a estabilidad reforzada, también debe estar contemplado el tema laboral cuando se hace respecto a los exámenes médicos de ingreso, que son importantes en el tema de las mujeres embarazadas por el tema del desempleo. Para los exámenes médicos de ingreso, el tema del examen de embarazo está totalmente prohibido. Entonces, sí es importante que en el momento de la vinculación, normalmente hay empresas que lo exigen, hay otras que no lo exigen, pero pues en este paso de la estabilidad laboral puede que sucedan estos casos. O en el caso de que alguien venga con un historial clínico anterior y durante el proceso entonces presentó un accidente, pero el accidente era de una pierna y ya resultó que el señor resultó con un problema en un brazo, pero ya venía con un antecedente diferente. Sí. El tema de los prepensionados, no hay opción porque ellos sí tienen una estipulación donde no pueden retirarse si le faltan 3 o 4 años para la pensión. Entonces sí es un tema complicado, pero es uno de los términos donde la empresa también debe estar atenta a esos tipos de cambios y ese tipo de personal a vincular. Entonces la estabilidad sí la brindan las compañías. El tema es que hay temas jurisprudenciales que sí afectan directamente este tipo de contrataciones. No solamente antes, sino después. Ya después de que dentro de la organización se efectúan este tipo de estabilidad reforzada, pues ya es otra historia. Pero antes debo empezar con tratar de mitigar esas acciones antes de iniciar un proceso de contratación, Ah, que listo. como responsabilidad de una empresa debo llevar a cabo, que es lo más importante. ¿Qué Bueno, más les Lina. tenía para ustedes? El artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo les aclara más acerca de los temas de los contratos, pero sí es importante que lo tengan presente en el tema de legislación laboral, ya que ustedes están viendo este proceso. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, Lina, me parecen muy importantes todas tus observaciones y las tendremos muy, muy en cuenta. Chicas, muchas gracias por invitarnos a su conversatorio. La universidad maneja ese tipo de actividades con el fin de que ustedes puedan aprender más y más para las personas que están en este tema, en esta rama de nómina y contratación que les sirve para ustedes en su proceso de formación. Sí, señora. Entonces, gracias a ustedes y gracias a la universidad. Fue un gusto acompañarlas el día de hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. Lina. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, amiga. Espere, a ver, me va a tocar enviarle el correo. Espere, le digo que me lo envía el de Toro Ortiz. Si ve que ya se va re harto, por eso quería que se metiera con nosotras. ¿Qué tal hubiéramos invitado solo a su hermana? Espere.